Estándares internacionales y nacionales en el manejo de la sangre humana. Mi nombre es Eric Mendoza. Les agradezco mucho por estar en esta sesión. Bueno, pues agradezco mucho al comité organizador por tomarme en cuenta para hablar de estos estándares y del manejo de toda esta información para fines de pues un adecuado uso de la sangre humana e identificar pues todos estos cumplimientos que son obligatorios, algunos más que son voluntarios, pero que dan una estructura para el funcionamiento adecuado de la organización. Sabiendo que pues hay lineamientos que nos permiten funcionar como organización, como institución, pues tenemos que apegarnos precisamente a esta revisión para identificar que pues a nivel federal, a nivel local, a nivel internacional, pues tenemos muchos aspectos normativos, regulatorios que tomar en cuenta. De entrada, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 4 nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, lo cual, bueno, pues nos lleva a buscar estos lineamientos, a implementarlos en nuestras organizaciones y en un banco de sangre con mayor razón por todas las implicaciones que tiene, por todo lo que se considera, por todo lo que está alrededor del ámbito de la salud. Sabiendo que estos aspectos legales nos pueden dar la oportunidad de detectar incluso desviaciones y por lo tanto pues se pueda detonar toda una estrategia para corregir errores, para proteger la salud de los pacientes, para proteger incluso al personal que labora en el banco de sangre, pues es de vital importancia tener muy en claro este marco regulatorio que tiene todos estos objetivos bien planteados. Decía, proteger la salud de los pacientes es el primordial, pero también delimitar la responsabilidad de donadores, autoridades y personal que pues intervienen en todo el proceso y que nos da la oportunidad de establecer todo un enfoque a procesos. El enfoque a procesos que nos ayuda a pues deslindar tanto responsabilidades como actividades y todo lo que cada uno desde su perspectiva tiene que cumplir y tiene que seguir cabalmente. ¿Por qué? Pues porque está documentado, porque está por escrito, porque está como parte de todas estas funciones que cada uno tiene en todo este proceso de la cadena transfusional. Por supuesto, una parte importante es el que se emitan leyes, reglamentos y normas para poder dar pues todo este marco, todo este contexto en donde como organización que cumpla con estos lineamientos, pues lo hará no nada más para fines de cumplimiento legal, sino también para garantizar que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Por ende, pues va a generar confianza. Confianza ante la sociedad, confianza ante organizaciones pares, dígase otros bancos de sangre, dígase algunos otros sistemas que piden el servicio, el apoyo de un banco de sangre. Y bueno, esto nos hace pensar en cómo es que cada uno de nosotros, al pertenecer a estas organizaciones, tenemos que conocer todo este marco regulatorio precisamente para que estemos en el mismo contexto. Actualmente se está tomando muy en cuenta el entorno tecnológico precisamente para poder hacer esto pues mucho más objetivo, mucho más actualizado. Y el gran detalle de esto es que la tecnología juega un rol tan importante que ha ido evolucionando a pasos agigantados. El gran detalle, y por lo menos en América Latina ocurre, que la legislación, lo normativo, lo regulatorio no avanza en el mismo tenor y esto hace que haya un desfase que muchas veces pues los estándares más recientes no contemplan todas estas actualizaciones basadas en todos los avances tecnológicos y eso podría ser un problema porque podría no estar regulado del todo las actividades, la tecnología que está involucrada en los bancos de sangre. También se considera que este tipo de aspectos tengan esta cobertura nacional, se impacte a todo aquel
paciente que requiera cualquier hemocomponente, cualquier servicio que brinde el banco de sangre. El gran asunto es que nuevamente, ya sea por logística, por problemas económicos, no siempre alcanza para que todos tengan el mismo contexto tecnológico, y entonces aquí viene una dificultad que cuando evaluamos entre pares, algunos de esos pares podrían no contar con la tecnología, no contar con los recursos suficientes, y entonces queda una desventaja. Y no podemos regular teniendo tecnologías diferentes, teniendo conocimientos distintos, teniendo infraestructura diferente. Esto hace que legalmente la aplicabilidad no sea por igual, y pues esas diferencias son un gran problema. Lo mismo ocurre con el personal. El personal debe estar altamente capacitado, comprometido, tener conocimiento de muchos aspectos que son vitales para funcionar en el rol que le han dado. Comenzando por aspectos éticos, comenzando por ese compromiso para hacer de estos procesos algo adecuado. Por supuesto que no queda ahí, tiene que irse hacia conocimientos adicionales como la normatividad, los aspectos técnicos, el abordaje del donador o paciente, que bueno, pues hace esta necesidad de tener este conocimiento de cómo me comunico, qué información es importante, las formas en las que abordo a mi probable donador, la forma en la que convivo con mis compañeros y en este entorno de poder hacer de mejor manera nuestros procesos, bueno, pues tenemos que ir aprendiendo todo ese abordaje. Por supuesto, la legislación local que nos da la oportunidad de pues cotejar de manera local cómo es que cumplo con esos lineamientos, y luego a nivel federal o a nivel nacional, cómo lo hago. Incluso a nivel regional, cuando muchas veces las organizaciones que se comparten todos estos elementos regulatorios y demás, establecen criterios conjuntos y nos permiten entonces hacer toda una dinámica de cumplimiento. Y bueno, pues de ahí se sacan muchos consensos, se sacan muchos elementos que se comparten a nivel regional. De tal forma que los aspectos legales tienen que ser abordados todo el tiempo para no quedar desfasados y que no caigamos en algún incumplimiento que después nos genere problemas legales. Hay aspectos que también deben ser tomados en cuenta para con respecto al donante, y ni se diga para cuando hacemos este inicio de probable donación, en donde las cartas de consentimiento informado pues son de fundamental importancia, porque aquí estamos pues tomando en cuenta lo invasivo que va a ser el proceso. El proceso de donación muchas veces termina siendo algo complicado para el donante al verse agredido por las agujas, por el entorno médico, y entonces esos temores por falta de conocimiento, por falta de información, pues terminan generando una cultura de negación a la donación. De tal forma que las cartas de consentimiento nos dan la oportunidad de informarle al donante qué se le va a hacer, cómo se le va a hacer, y pedir su autorización por escrito, donde se establezca que están aceptando estas condiciones. Decía, hace mucha falta comunicación por parte de los bancos de sangre hacia sus donantes y las formas en las que se puede hacer todo este trabajo todavía más fácil de lo que ya se está haciendo, por supuesto. La confidencialidad es un aspecto también muy importante. Los bancos de sangre tienen dentro de su contexto el tomar información, el dar formatos para que estos sean llenados por el donante y tal vez también por el médico y tal vez también por el paciente. Y entonces hay ciertos datos que se tienen en las bases de datos que manejan estas organizaciones en donde, bueno, pues hay mucha información que podría ser sensible. Entonces, la confidencialidad es uno de los puntos importantes que ahora ya tiene tintes legales.
Por supuesto, las reacciones adversas a la transfusión y todo lo que está de por medio a través de las quejas, de las demandas y demás que podrían en algún momento generarle dificultades al banco de sangre. Como podemos ver, todo este entorno legal es necesario que lo revisemos, que sepamos que hay normas, que hay leyes que nos van a permitir funcionar y que si estamos enterados de lo que ocurre, pues es mucho más fácil manejar todo este conjunto de evidencias en función de todos estos aspectos legales. Así es que, bueno, vale la pena que ustedes tomen en cuenta que estamos en un área, estamos en un proceso en donde al ser invasivo, al manejar información sensible, podríamos en algún momento caer en inconsistencias. La invitación es a revisar todo este entorno legal, todo este entorno normativo, para que no nos sorprendan ciertas decisiones. Hace algún tiempo se publicó una nueva ley en la cual se habla de aspectos muy interesantes y en donde pues recientemente se ha tomado en cuenta muchos aspectos metrológicos, muchos aspectos de normalización y para eso apareció la Ley de Infraestructura de la Calidad. Esta Ley de Infraestructura de la Calidad sustituye a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Aunque sabemos que esto tiene un tiempo de gracia, pues hay varios lineamientos que han cambiado en muchos sentidos. Antes se tomaba en cuenta que todo lo que estuviese como norma oficial mexicana, bueno, pues es un contexto obligatorio y se daba por entendido que algunas de las normas voluntarias, con los acrónimos NMX, en donde, bueno, pues parecería que estas normas voluntarias quedaban en un tenor voluntario precisamente, pues venía todo un entorno de saber, bueno, cuál me obliga a qué cosa y cuál podría ser voluntario como para una certificación o acreditación. Y entonces nos encontramos que muchos de las normas voluntarias cambiaron de nombre y ahora son estándares. Ahora ya se les llama estándares. Estos estándares es la forma en la que ahora podemos implementar un sistema de gestión de la calidad. Es ahí en donde podemos basarnos en lineamientos internacionales como ISO y de los cuales tomar las mejores prácticas, la mejor información para elaborar nuestros sistemas de gestión de la calidad. Estos sistemas de gestión de la calidad pueden ser parte de los requisitos a cumplir para una acreditación, para una certificación, pero están basados precisamente en lineamientos internacionales, de tal forma que todos estos elementos de este entorno legal, pues es necesario revisar. Para fines de funcionamiento de los bancos de sangre, pues en México hay todo un contexto también regulatorio, hay todo un entorno en el cual el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea pues funciona como un organismo que hace toda una revisión de la vigencia de los documentos que hasta hace algún tiempo se mantenían y se han hecho propuestas muy interesantes. Se han establecido mecanismos de comunicación a través de elaborar guías, elaborar documentos, que poco a poco al banco de sangre le van homogenizando los criterios, el lenguaje, la forma de actuar. Y entonces, a partir de recientes cambios, a partir de información que se ha tomado histórica, se han decidido hacer cambios radicales. Entonces, les voy a presentar algo de lo que está publicado recientemente en esta página del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y en donde, bueno, pues hay elementos de toma de decisión muy, muy interesantes. Comenzamos con visualizar a la misión que tiene esta organización, en la cual se habla de consolidar y mantener un sistema nacional que permita la disponibilidad, accesibilidad, calidad y seguridad de la sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras con fines terapéuticos. Entonces, estamos viendo que esta misión, pues precisamente nos lleva a identificar cómo es que ya hay una estructura, ya hay una gestión, ya hay una forma de abordar toda la cadena, toda
pues la cadena desde el principio, con todos los elementos normativos y hasta el final con los mismos lineamientos normativos. Si se cumple cabalmente con todos estos elementos de principio a fin, tendremos esta calidad en la salud de los receptores de estos hemocomponentes. Entonces, hay mucho que tomar en cuenta. Como misión es muy interesante. Ahora, como visión, pues como órgano rector especializado, pues estableció las políticas y estrategias que garantizan que el uso terapéutico de la sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras es seguro, inocuo, se realiza conforme a los más altos parámetros de calidad, logrando con su disponibilidad, que su disponibilidad sea constante, oportuna, acorde a lo dispuesto en todo este marco jurídico que hemos venido mencionando. Entonces, dense cuenta que se está estableciendo todo un entorno de sistemas de gestión de la calidad. Por eso es que vamos a ir viendo algunos lineamientos que están establecidos a nivel internacional y que, bueno, pues en este caso el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea promueve que sean aplicables también a estos procesos. Este es un ejemplo de cómo hay todas estas nuevas aportaciones de parte de este Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea local. Por supuesto, hay otras organizaciones internacionales, pero hablando de México, han sido emitidas constantemente pues recomendaciones, guías, ni se diga ahora en este entorno pandémico, pues también es necesario saber qué ocurre en ese contexto. Así es que, bueno, pues por supuesto hay documentos que son muy, muy interesantes y que siguen aportando. Siguen hablando de la seguridad del donante, del paciente, y todo este manejo de la terapia transfusional y todo este manejo de los comités de medicina transfusional. Entonces, hay información, hay documentos y ese es el gran cambio que se ha dado a partir de la revisión de todos estos elementos con la nueva ley de infraestructura de la calidad, pues se ha dado pie a innovar en algunos puntos, a documentar en algunos otros que no se tenía documentado, el dar guías, el dar sugerencias y que, bueno, obviamente van sin costo, que forman parte de la información que se comunica a todos los bancos de sangre a nivel nacional. Decía que hay documentos recientes en donde, bueno, pues información que no teníamos, que no había claridad acerca de cómo funciona por ejemplo, el control de la calidad microbiológico de componentes sanguíneos. Bueno, pues ya hay algunos documentos que ya se pueden consultar de forma gratuita. Entonces, nos damos cuenta de que hay cada vez más referencias, más sistemas documentales que pueden ser consultados. El mismo Centro Nacional hace sus respectivas campañas y genera toda esta información que permite que cualquiera que consulte su sitio web pues puedan encontrar todos estos elementos precisamente para comunicar la seguridad del donante, la seguridad del paciente. Entonces, ahí encontramos mucha información y es parte importante de la difusión que se tiene que hacer a la población, entendiendo que el banco de sangre y el personal que tiene están obligados a ser capacitados, a conocer todos estos elementos. Pero la otra parte que no se consideraba tanto es a la población. Ahora con redes sociales, ahora con estos entornos tecnológicos, con toda esta infraestructura virtual, ya tenemos mucha información que consultar desde el punto de vista del paciente, del donante. Ya no nada más desde el contexto técnico, ya no nada más desde el punto de vista del banco de sangre, de algún estado, de alguna región, sino ahora en un entorno global. Por eso es que ha sido muy relevante el que se hayan hecho todos estos sitios web, se hayan hecho todas estas gestiones alrededor de comunicar de mejor manera. También sabemos que como parte de todo este entorno, ya decíamos que están estas normas oficiales mexicanas que son obligatorias. En este caso abordaremos, pues de una manera general, la norma 253,
en donde, bueno, pues hay ciertos aspectos que estamos obligados a visualizar. Esta es una de las normas más completas que hay en México, particularmente esta versión del 2012, pues tiene contemplada muchos aspectos, muchos procesos, y la verdad es que es una de las normas que tienen mucho más información. Dentro de este contexto normativo, sabemos que lo que se busca es que la sangre y los componentes sanguíneos pues cumplan los requisitos de calidad, con la intención de identificarse como inocuos o no patogénicos, funcionales y en su caso, pues por supuesto, viables. Entonces, eso es lo que se pretende en gran medida con esta norma y, por supuesto, fomentar la donación voluntaria y altruista, periódica y responsable. Y pues mantener una fuente de donantes sanos, comprometidos. Ese es un trabajo muy arduo, es un trabajo que implica mucho esfuerzo por parte de la organización y del personal que trabaja en estas organizaciones. El gran asunto de todo esto es el liderazgo que haya dentro de cada uno de los bancos en donde busquen promover que esto sea así, que se haga de tal forma que ojalá lleguemos en algún momento a fomentar esta donación voluntaria y altruista con más énfasis, con toda la idea ante la población de que es necesario tener donación. La misma norma promueve que se documente todo, que se tenga sistemas de gestión de la calidad, que se tenga un entorno documental en el cual, bueno, pues ya decíamos que ISO, al ser una organización que ha evolucionado, que ha crecido en sus diferentes versiones de estándares, pues nos ponen la pauta, nos dicen cómo sería un sistema de gestión de la calidad adecuado, actualizado, vigente, y ahora con la estructura de alto nivel que permiten este tipo de estándares, pues es mucho más fácil tener sistemas de gestión de la calidad con un entorno tecnológico más ameno. Hasta hace algún tiempo, hacer un sistema de gestión de la calidad implicaba hacer carpetas y carpetas, un montón de papel, un montón de información, y para ser honestos, no siempre se consultaba del todo, no siempre se sabía, toda esa información por parte de los colaboradores que ejecutaban los procesos y no solamente lo sabían los que lo elaboraron y a veces era el departamento de calidad. Nadie más se enteraba de que tenían esos kilos y kilos de carpetas. Ahora no, ahora ISO lo que está promoviendo es la estructura de alto nivel en donde estas normas pues pueden salir beneficiadas precisamente porque piden un sistema de gestión de la calidad. ¿Qué mejor que utilizar todos estos lineamientos internacionales, pues para provocar que suceda en un entorno distinto? También algo que vale la pena mencionar es que estos estándares internacionales promueven que haya un entorno de liderazgo, de comunicación, contar con herramientas adicionales, por ejemplo, algún ciclo de Deming, por ejemplo, sistemas de gestión que tengan todo un entorno establecido en función de las necesidades de la sociedad que lo requiere. Ni se diga cuando hablamos de equipamiento, de personal suficiente, depende de la instancia de la que estemos hablando, aunque hablamos de los bancos de sangre como término genérico, sabemos que hay diferentes funciones, diferentes pues lugares en donde se hacen procesos alternos, procesos diferentes, complementos, etcétera. Entonces hay desde el banco de sangre, el puesto de sangrado, el servicio de transfusión, etcétera. Entonces ustedes tendrán que identificar cómo es que cada uno de estos lineamientos aplica en función del lugar en donde yo estoy laborando. Parte de la norma nos habla, decíamos, de los consentimientos informados, de la información que se tiene que dar al donante. Aquí tenemos como mera imagen, como una ilustración de la información que podría dar un banco de sangre, pues estas guías básicas, ¿no? Estas guías que pueden ser bastante concretas. Entiendo que muchas veces la forma en la que se comparte
con los donantes o probables donantes tiene que ver con carteles, con imágenes, con colores. Entonces, pues sí, sería la mejor forma, entendiendo que muchas veces los donantes podrían no saber leer, podrían no tener retención de la información que le da la persona que está en recepción o en algún módulo de información. Entonces, bueno, ese contexto, por supuesto, que nos hace pensar en que hay que encontrar mecanismos. Esta es una forma de generar mecanismos en donde se consulte, por ejemplo, qué requisitos son los mínimos necesarios a cumplir para poder ser un donador. Decíamos acerca de los consentimientos informados porque vale la pena protegerse como banco de sangre acerca de una probable queja, demanda de más, en donde, bueno, pues podríamos incurrir si no tenemos este tipo de consentimientos informados y, bueno, pues la persona sepa qué es lo que va a ocurrir durante este proceso. También cuando hablamos de la selección de donantes para uso terapéutico halogénico, bueno, pues también tenemos criterios que nos permiten tomar esas decisiones, en qué momento se detonan todos estos criterios, bueno, pues a partir de que tenemos nuestros diferentes departamentos bien comunicados y estableciendo pautas para definir, para decidir cuáles son estos criterios, cómo es que voy a funcionar. Si hablamos de la extracción de unidades de sangre y componentes sanguíneos, pues entonces estamos pensando en que hay un entorno alrededor de dicho proceso y precisamente tengo que identificar cómo es que se va a hacer este procesamiento, cómo se va a hacer la conservación, la vigencia, el control de la calidad de las unidades de sangre, componentes sanguíneos, etcétera. Y entonces la norma tiene tablas, tiene información que nos permiten seguir esos criterios, establecer esos criterios, precisamente para no incurrir en algún inconveniente, en algún riesgo. Esta palabra que acabo de decir es algo que recientemente se está haciendo muy popular con la intención de gestionar que este procesamiento, que esta conservación, que todo este control de la calidad sea apropiado, precisamente para la prevención de errores, para que no caigamos en dificultades y entonces tengamos la necesidad de pues gestionar ahora, pero una queja, gestionar un incidente, gestionar algún problema en pues todo el proceso de transfusión. Si nosotros hablamos también de lo que ocurre en las determinaciones analíticas, nos encontramos con que el banco de sangre debe contar con un área de laboratorio precisamente para poder hacer todos estos estudios, para poder hacer toda esta revisión a nivel de laboratorio. Hay procedimientos, hay instrucciones de trabajo, hay información que se maneja para dar cumplimiento a estas determinaciones analíticas. Dependerá de lo que querramos determinar, porque bueno, por supuesto está el área de hematología, el área de serología, hay algunos bancos de sangre que incluso se apoyan con laboratorios clínicos cuando estos bancos de sangre están dentro de hospitales, pues ocupan al laboratorio clínico, por ejemplo, para hacer toda la microbiología de todos estos componentes. Entonces, hay un montón de vínculos que hay al momento de hablar de determinaciones analíticas y hablar de esas determinaciones conlleva a que yo deba conocer el método, el equipo que ocupo, cómo se calibra, cómo se le da mantenimiento y hasta dónde logramos tener entonces un esquema de trabajo ya conociendo ese método, ya conociendo sus interferencias, sus necesidades de mantenimientos, tanto diarios como mantenimientos semestrales, anuales, lo que corresponda. Entonces hay todo un contexto alrededor de las determinaciones analíticas para fines de hacer las cosas bien desde el principio. Dependerá mucho del área de la que estemos hablando, pero pues nadie se escapa, ¿no? Todos los que están en el banco de sangre invariablemente van a requerir este conocimiento, van a requerir el manejo de todas estas determinaciones analíticas y bueno, pues es momento de identificar qué nos hace falta conocer, en dónde nos tenemos que capacitar. El proveedor juega un rol muy importante aquí porque, bueno, pues es el proveedor el que me da mucha información, es el que me puede dar la pauta para que esto sea más fácil de digerir, mucho más fácil de entender y, por supuesto, de aplicar. La identificación.
La identificación de las unidades y de las muestras sanguíneas es uno de los puntos cruciales y no nada más para el banco de sangre. En el entorno, por lo menos en lo que hay publicado, en el entorno de la salud, uno de los grandes errores, de las grandes fuentes de eventos centinelas tiene que ver con todo este problema de las identificaciones. A partir de que se ha ido generando avances tecnológicos en donde, bueno, los códigos de barras y toda esta forma de identificar más automatizada nos está ayudando a limitar la cantidad de errores, pues bueno, gracias a eso ha ido mejorando. Pero hasta hace algún tiempo el gran problema estaba por el lado de la identificación errónea, identificación que no era apropiada, etiquetas que con el tiempo se desprendían y ya ya no sabíamos a qué hemocomponente pertenece, etcétera. Entonces, la identificación ha sido uno de los grandes problemas y bueno, pues ahora decía, hay mecanismos que pueden asegurar toda esta identificación de una manera mucho más apropiada. La selección de unidades de sangre y componentes sanguíneos para su uso transfusional, bueno, pues esto nos lleva a ver también todo este entorno de cómo es que tenemos todos estos serogrupos y de qué manera tenemos todas esas compatibilidades y en el laboratorio cómo trabajamos en este entorno de manejo de células. Entonces, hay todo un contexto de control de la calidad para estos componentes sanguíneos y ver el cómo funciona, cómo se interprete, es en gran medida responsabilidad del personal que está frente al proceso, pero no lo va a hacer, no lo va a hacer bien, no lo va a conocer bien si no se le ha capacitado, si no se le ha dado información que tenga a la mano para consultar. Disposición de sangre y componentes sanguíneos. Bueno, pues aquí cuando es para uso autólogo, que es este numeral que tiene esta norma, nos hace pensar en la disposición de sangre que, bueno, pues tiene que hacerse a través de depósitos previos, procedimientos de reposición inmediata, que aquí, bueno, estos procesos de reposición tienen todo un contexto que hay que identificar qué tan válidos son. Muchas veces estamos aceptando todavía estas donaciones que no son altruistas y que pues no siempre se recupera tan rápidamente. Hay varios entornos que tomar en cuenta, pero bueno, pues es para que se consideren todos estos elementos. Cuando hablamos de algo autólogo, bueno, pues definitivamente podría ser algo más, un entorno un poco más controlado. La verdad es que el problema está en la carencia primero tanto de información y luego de este mecanismo, de esta cultura de hacerlo de esta manera. Sin embargo, bueno, pues decíamos, hay un entorno cultural que nos impide todos estos elementos. Solicitudes de transfusión, suministro y recepción, traslado y readmisión de unidades de sangre y componentes sanguíneos. Bueno, aquí se detonan un montón de elementos porque dependerá mucho el entorno del banco de sangre, si es público, si es privado, si pertenece a una institución la cual tenga claridad en sus comités, tenga claridad en sus procedimientos y entonces este tipo de movimientos de administración y demás, se tome en cuenta. Es todo un tema hablar de el manejo de esta información, de estas solicitudes, ni se diga de la readmisión. Entonces, bueno, hay un montón de elementos que están ahí de por medio. Transfusión de unidades y reacciones adversas a la transfusión, que, bueno, pues conlleva, decíamos, un entorno de riesgos, un entorno de, pues, saber qué hacer y para ello tenemos que identificar que estas actividades en el banco de sangre son multifactoriales y también son multidisciplinarias. Entonces, tiene el médico que estar al pendiente de todo lo que ocurre, pero en conjunto con el químico, con el técnico, con la enfermera, con el administrador, para que se tomen buenas decisiones e identificar en qué momentos estas reacciones adversas a la transfusión pues se dieron por un descuido, se dieron por estos eventos que hemos venido mencionando como errores, eventos centinela, etcétera. Entonces, sí vale la pena revisar todas las consecuencias que tiene y bueno, pues poner atención en ello. Por eso es que estándares como la ISO 15189 y la ISO 9001 hablan mucho de la gestión del riesgo. Gestionar riesgos hoy por hoy se está convirtiendo en una de las actividades
que más recurrentes están siendo, no nada más para fines de ahorros, sino también para fines de garantizar la calidad de estos componentes sanguíneos. También esta norma nos habla de la evaluación de la conformidad y el control de la calidad, en donde pues estos conceptos de control interno, control externo, pues son de vital importancia. ¿Cómo voy a hacer buen uso de estas herramientas? Comenzando por el hecho de quién me puede dar este servicio. Hay muchas organizaciones que se dedican a hacer programas de control externo de la calidad, comparaciones interlaboratorios, hablar de control interno de la calidad, bueno, pues materiales de control, esquemas estadísticos y todo este entorno de pares en donde pueda conocer el desempeño de lo que ocurre con mis procesos, con mis equipos, con mi personal. También, bueno, pues nos hace mención del equipamiento y todo lo que está alrededor de las desviaciones y correcciones, en donde, bueno, pues antes de ello tiene que haber un análisis de causa raíz, sabiendo que ya se presentó una desviación o se salió de lo esperado. Bueno, pues ahora lo que sigue es cómo es que corregimos, cómo es que generamos toda esta evidencia. Y qué mejor que a través de técnicas de análisis de causa raíz. Tenemos que ver hasta dónde los reactivos, los controles, los calibradores que se ocupan en el banco, pues han sido mal manejados, si son la causa del problema, etcétera. Entonces, hay toda una evaluación de la conformidad y del control de la calidad, así es que pues hay que revisarlo. ¿Qué dice esta norma? ¿Qué otros documentos me pueden aportar información? ¿Hasta dónde esa información es aplicable como tal a mi proceso? Entonces, vaya, hay que saberlo reconocer como parte de otros documentos también, para que, bueno, pues tengamos toda esta información que esté documentada, que esté por escrito y que sepamos cómo interpretarlo. Lo comento así, de cómo interpretarlo, porque no es suficiente con participar en un programa de control externo, de control interno. Generalmente me entregan un reporte, generalmente me entregan un informe de comparación entre laboratorios. El asunto es cómo lo interpreto, cómo lo manejo. Lo que se salió de lo esperado según la estadística que estoy aplicando, qué tanto es relevante clínicamente hablando. Entonces, vaya, hay todo un entorno que tengo que manejar para fines del control de la calidad. Si hablamos del destino final de las unidades de sangre, componentes sanguíneos y de las muestras, bueno, pues hay ciertos lineamientos también que nos hablan de todo este manejo de residuos peligrosos, biológico-infecciosos, su clasificación, sus especificaciones, y bueno, hay cada vez más actualizaciones porque ahora con el entorno de pandemia, pues se han generado nuevos conocimientos, otros tantos se han reafirmado, se ha visto que muchos bancos de sangre no hacían buen uso de los recipientes, de las bolsas y de todo lo que conlleva en general el residuo biológico infeccioso. De esta manera nos hace pensar pues todo este entorno pandémico que hemos descuidado el manejo de todos estos residuos, que hemos descuidado la forma en la que en el banco se tiene que trabajar pensando en la seguridad, no nada más la seguridad para el donante, no nada más la seguridad para el paciente, sino también para el colaborador. El colaborador deberá estar en un entorno seguro y por eso es que hay todo este tipo de esquemas de todos estos, pues tanto accesorios como recipientes, información, programas que hay de capacitación, etcétera, pues para tomar mejores decisiones de una manera integral. También, como vimos al principio, el mismo Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea tiene todas estas recomendaciones para hacer nuestros comités de medicina transfusional. Entendemos que al ser pues un banco de sangre en donde hay pues muchas formas de ver las cosas, porque nuestra formación es distinta, no es lo mismo para el administrador que para el médico, que para el técnico, que para la enfermera, etcétera. Entonces, esto al ser multifactorial,
al ser multidisciplinario, pues nos puede llevar a una dificultad si no hay liderazgo que maneje todo ese entorno de talento. Por eso ahora ya los estándares internacionales hablan de la gestión del talento. Si hablamos entonces de un banco de sangre, tendremos que pensar que se debe gestionar el talento de una manera tal que funcione como engranes de reloj, que funcionen a pesar de tener puntos de vista un poco diferentes, formaciones distintas y que, bueno, pues dependiendo de la profesión, podría o no tener algunas diferencias de opiniones y demás. El punto es que el Comité de Medicina Transfusional debe funcionar a pesar de esas diferencias, a pesar de ese marco, a pesar de ese contexto que podría en algún momento hacernos pensar de forma distinta. La invitación es a que formen sus comités de medicina transfusional para que los echen a andar y vean esas diferencias y empiecen a hacer estas retros en donde se pueda tener elementos para discutirlo, para comentarlo, para definirlo. La información relativa a la disposición de sangre y componentes sanguíneos a la Secretaría de Salud, en donde, bueno, pues todos esos comunicados que se hacen en estos entornos de la Secretaría de Salud, sabiendo que hay bancos privados y que muchas veces esos comunicados, pues, simple y sencillamente no siempre están establecidos, no siempre hay todos estos protocolos de informar oportunamente y de forma adecuada, pues toda esta información relativa a la disposición de sangre y componentes sanguíneos. Sin embargo, bueno, pues vale la pena que se contextualice que es necesario contar con información de primera mano para que se tomen mejores decisiones. Procedimientos normalizados de operación, guías, instructivos, documentos, registros. Pues aquí lo que me está pidiendo nuevamente es el documentar todo. Documentar qué es lo que hago, cómo lo hago, qué referencia bibliográfica tengo para ello, si es que esa información me genera un probable registro, un formato que llenar, una bitácora que estar llenando por turno, a lo mejor o por cierta cantidad de horas. Y entonces todo este entorno de evidencias es fundamental que lo tengamos claro, cómo funciona. Ajá. Entonces, nosotros deberíamos generar conciencia acerca de que debe estar documentado todo movimiento que ocurra en el banco. Y eso nos va a dar la oportunidad de que cuando hagamos análisis de causa raíz, esa información nos va a ayudar a establecer, a definir, a apoyar la probable causa encontrada. Entonces, no lo echen en saco roto, hay que tener buenos documentos, hay que tener formatos adecuados, hay que hacer instructivos apropiados para que el personal lo pueda entender, lo pueda revisar y estemos todos en el mismo canal. Y como estoy hablando de un sistema de gestión de la calidad, pues debemos saber cómo está estructurado este sistema de gestión de la calidad. Partiendo del hecho de que primero debo conocer el contexto de la organización, debo saber quién es esa organización, qué hace, cuál es su misión, su visión, etcétera. Entonces, ¿quién es esta organización? Entonces, bueno, pues hay que definirlo, hay que establecerlo, hay que ver qué tanto sigue este enfoque a el cliente, hasta dónde pues la organización, el banco, pues tiene claro pues que el cliente es la parte fundamental y por el cual existen. Por supuesto, las instalaciones y la seguridad, que es la parte importante a nivel infraestructura, a nivel físico, pero obviamente que dependerá de la cantidad de procesos que tiene, la cantidad de personal que tiene, los probables donantes en número que va a tener, etcétera. Si es que hablamos de que esto está claro, documentado y demás, pues vienen otros elementos como el personal, qué competencias debe tener, qué habilidades, cómo se le evalúa, cómo se le capacita, etcétera. Alguien fundamental, cómo entran los insumos, cómo se manejan todas esas compras e inventarios y hasta dónde se logra tener todo este entorno precisamente para que se compre lo necesario, se compre lo adecuado, no nada más en números, sino también en calidad, sino también en que el producto que esté ahí disponible sea el apropiado, sea el que se ocupa todo el tiempo. Entonces, las compras e inventarios
se vuelven fundamentales al momento de evidenciar la calidad. El equipamiento, pues sí, es parte importantísima de todo el proceso, las diferentes marcas, los diferentes elementos que contiene. Y el hablar de que ese equipamiento, esos reactivos y demás pertenecen a un entorno de procesos, a un sistema de gestión de procesos, bueno, pues eso nos hace pensar en un sistema de gestión de la calidad que lo tenga documentado, que haya evidencia de hecho. Tiene que haber documentos y registros, por supuesto, para que todo esto sea funcional. Debe haber un entorno de control de documentos o de gestión de la información en donde estos procedimientos, estos manuales tengan un número de identificación, alguien los controle, alguien los actualice, alguien sea responsable de generarlos, supervisarlos, en fin, que haya una gestión de todo esto. Pero no solo es en el sistema de gestión de la calidad, sino que también toda la información que llega al banco como conocimiento nuevo, como información a través de manuales, de normas, de estándares, cómo gestiono toda esa información para que me llegue a mí, y a lo mejor soy el responsable del área de calidad, por ejemplo. Bueno, yo como responsable, si a mí me está llegando esta información, ¿cómo gestiono para que le llegue a los demás? Y este conocimiento sea totalmente atractivo y esté siendo gestionado de una manera apropiada. Pues entonces la gestión de la información, no nada más la que genera el banco, sino también la que recibe y la que permite que siga creciendo este entorno académico, este entorno de seguirnos cultivando en términos académicos. ¿Qué pasa también con las no conformidades? Bueno, pues cuando ya tenemos claridad en lo que hacemos, cómo lo hacemos, los requisitos con los cuales tenemos que cumplir y demás, ¿qué ocurre cuando no los cumplimos? ¿Qué ocurre con este entorno de no conformidades? Bueno, se establecen criterios para que esto sea funcional. Se evalúa, por supuesto, se evalúa qué tan bien se están haciendo las cosas y para ello hay un entorno de auditorías, un entorno en el cual yo puedo cotejar el cumplimiento de toda esta infraestructura, de todo este sistema documental. Bueno, pues se hacen evaluaciones pertinentes al personal, al sistema de gestión, a todo lo que está ocurriendo dentro del banco. Y si nosotros evaluamos y vemos que en algún momento las cosas no se están haciendo bien, bueno, pues aplicar las respectivas correcciones, lo que se requiera para establecer una mejora. Esta mejora se tiene que convertir en una cultura de estar mejorando constantemente, a lo cual vamos a llamar mejora continua. Esta mejora continua ya es hablar de esta culturalización de los colaboradores del banco de sangre. ¿Cómo hacemos que estemos todo el tiempo mejorando nuestros procesos? Pues a partir de que los evaluamos. Si no los evaluamos, no sabemos cuál es el estatus de esos procesos. Tendríamos que visualizar ese entorno de una manera ética, de una manera que todo lo que está alrededor del sistema de gestión de la calidad sea visto con el compromiso de que hay una persona que va a recibir esos beneficios por gestionar de una manera adecuada, por tener elementos de toma de decisiones, porque está documentado, está por escrito, y eso va a ser mucho más fácil que cuando algo no esté funcionando bien, pues entonces tenga elementos donde tomar para hacer mi análisis de causa raíz. Tiene que quedar registrado, tiene que estar documentado para que sea funcional. Uno de los entornos que funcionan muy bien para tener un sistema de gestión de la calidad es a partir de este estándar, antes llamado norma mexicana. Ahora, bueno, decíamos de acuerdo a la ley de la infraestructura de la calidad, es un estándar ISO 9001, que esta es la última versión que se tiene, es la 2015, en donde hay ciertos numerales que se van cumpliendo en función de la aplicabilidad que hay para el banco. Ajá, y entonces los primeros numerales, bueno, pues son como un entorno inicial del estándar, pero a partir del numeral 4, donde se habla del contexto de la organización, ya tenemos elementos para empezar a documentar qué somos, para empezar a documentar qué queremos, para documentar cómo funciona la organización. Entonces, para ello, tenemos que hablar de este contexto de la organización y tiene que ver con la comprensión de la organización y de su contexto
tiene que hablar de la comprensión de las necesidades y sus expectativas de las partes interesadas. Y ya vean, aquí hay unos términos que podrían ser nuevos para nosotros: partes interesadas, que tiene que ver con todas aquellas figuras o todos aquellos clientes o proveedores y demás que tienen interés en mi proceso. Entonces, las partes interesadas van, decíamos, desde el cliente, desde el médico, el paciente, el proveedor, mis autoridades, etcétera. Todos ellos son las partes interesadas y ellos tienen expectativas. Entonces, hablar de la aplicabilidad de un sistema de gestión de la calidad tiene que ver en que lo voy a hacer, pero ¿para qué? Pues porque hay expectativas de mis partes interesadas y quiero documentar cómo voy a cumplir. ¿Cómo voy a cumplir con esas necesidades, con esas expectativas? Por supuesto, tiene que haber una determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad y bueno, pues se tiene que conocer todo ese entorno en términos de procesos. Acuérdense, enfoque a procesos. Es algo muy importante que este estándar tiene. Si nosotros nos vamos a el liderazgo, ahí es uno de los puntos cruciales de este estándar para esta versión, en donde hablamos de liderazgo y compromiso, hablamos de la política, hablamos de los roles, responsabilidades y autoridades en la organización. Y esta parte es importantísima por lo siguiente. Puede ser que técnicamente seamos muy buenos en el banco, hagamos nuestros procesos de una manera casi perfecta, pero el asunto no está ahí. El asunto es cuando ya me ponen a trabajar en equipo, cuando ya me piden que comunique todo esto, cuando ya me piden que colabore a partir de intercambios de puntos de vista, a partir de lluvias de ideas, a partir de un entorno organizacional, de una cultura organizacional. ¿Qué pasa? Que en general, por lo menos en mi experiencia, es que somos muy cuadrados y esta parte de compartir información, esta parte de establecer estos roles dinámicos, pues no siempre se nos da. Técnicamente somos muy buenos, pero ya en la práctica muchas veces esa comunicación asertiva, ese liderazgo, ese trabajo en equipo, simple y sencillamente no funciona. Entonces es lo que este estándar pide, que tratemos de evolucionar de una organización meramente técnica hacia una organización que comunica, una organización que funciona primero hacia adentro y luego hacia afuera. Entonces, este numeral ayuda un montón para establecer en las organizaciones que esto sea así. Si ustedes recuerdan, uno de los puntos importantes es el enfoque al cliente. El enfoque al cliente tiene mucho que ver con identificar esta persona, esta figura. Si hablamos del banco de sangre y de hecho en cualquier otra organización, hay varios clientes. Tenemos clientes internos, tenemos clientes externos, tenemos todas estas personas interesadas en nuestro proceso o partes interesadas, ya lo vimos hace un momento. Tenemos que identificar que no nada más es hacer las cosas hacia nosotros, también es hacia el cliente. Mejor todavía, ya no nada más es hacia el cliente, también es identificar el valor agregado que le tengo que dar a todo un proceso porque estamos viéndolo desde un contexto holístico. Entonces, el enfoque al cliente me permite visualizar que debo hacer más por mi proceso, más por las partes interesadas para que esto sea todavía mejor. Después, el mismo estándar me habla de la planificación. En este numeral número 6 nos dice que tenemos que considerar las acciones para abordar riesgos y oportunidades y empezamos a ver un entorno de prevención. Empezamos a ver un entorno en el cual los riesgos se convierten en algo muy importante a considerar. Tenemos que ver que a partir de gestionar los riesgos, vamos a generar conductas preventivas. Y es algo muy importante que en este numeral se aborda por parte de este estándar. También nos tienen que decir cuáles son esos objetivos de la calidad, cómo los voy a lograr, cómo voy a hacer este entorno de cambios, qué debo hacer para llevar a cabo un proceso de cambio exitoso. En fin, es todo un contexto bastante interesante. Y es que precisamente cuando hablamos de este entorno hacia una organización que evoluciona y no está nada más atendiendo lo técnico, entonces se tienen que ver estos principios de gestión. ¿Ah? Por ejemplo, lo que vimos hace un momento, el enfoque al cliente, el liderazgo, la participación de todos los que pertenecemos a la organización. No se trata nada más de que, pues que lo haga el de calidad, pues que lo haga el jefe. No, todos participamos, todos tenemos algo que aportar, todos podemos tener elementos que ayudan
y los tenemos que compartir, los tenemos que documentar, los tenemos que refinar, los tenemos que evolucionar constantemente. El enfoque a procesos, recordando que particularmente para el banco de sangre, no podemos ir al revés, no podemos ver el proceso invertido, sino más bien siempre va con A, B, C, D y no al revés. Entonces, el enfoque a procesos, el saber que hay un inicio, que hay un final, el saber que hay una entrada, que hay un proceso y después hay una salida, que hay responsables de procesos, que hay responsables de áreas, en fin, todo este entorno de enfoque a procesos, que también se tiene que considerar a la mejora como parte de esta gestión para hablar de calidad. Se tiene que buscar mejorar, no podemos quedarnos con lo que hoy aprendimos y después nunca más lo volvemos a tocar. No, aquí lo que nos piden los estándares de calidad es tienes que evolucionar en función de la tecnología, en función de los nuevos procesos, en función de lo más reciente. Tienes que ver que siempre hay algo que mejorar. Como principio número 6, pues la toma de decisiones basadas en evidencias. Por eso es que tenemos un sistema de gestión de la calidad. El sistema de gestión lo que nos dice es que tienes que documentar todo, que debes generar evidencia de todo. Entonces, por eso vale la pena que cuando tú decidas algo, cuando tú procedas a un cambio, a una mejora, es porque estás tomando tus decisiones según evidencias que tienes. Es decir, todo está documentado de múltiples formas, ¿eh? O sea, no pensemos que documentado significa siempre papel. Acuérdense, los sistemas actualmente de gestión de la calidad ya permiten otro tipo de estructuras. La estructura de alto nivel ya permite videos, permite audios, permite presentaciones, un montón de herramientas informáticas que me pueden servir para que funcione como información documentada. Y finalmente, la gestión de relaciones. Recordemos también que no lo sabemos todo, dependemos de otros colaboradores, siempre hay paso A, B, C, D. Si yo estoy en el paso C, bueno, pues tengo antecediendo a alguien que hace otra parte del proceso y esté en B y probablemente en D esté una persona más, un proceso más, un grupo de trabajo. Entonces siempre estamos pasando la estafeta. Y como estamos pasando la estafeta, las personas tenemos que relacionarnos de una manera adecuada. Tenemos que relacionarnos con entornos apropiados, tenemos que generar un clima organizacional adecuado. Entonces, la gestión de las relaciones facilita la comunicación, facilita el liderazgo, facilita todo esto. Gestionar relaciones facilita en general el funcionamiento del banco de sangre. En el numeral 7 hablamos de el apoyo. Todos estos procesos que nos ayudan a generar un entorno mucho más fácil de acuerdo a este estándar, en donde se habla de los recursos, se habla de la competencia y la generación de competencia dentro de la organización, entendiendo esta situación como el hecho de que cada uno de nosotros crece porque está aprendiendo nuevas formas, porque está aprendiendo nuevos entornos, entonces se genera toda una competencia que funciona para que la organización crezca. Por supuesto, la toma de conciencia, y aquí es uno de los puntos importantes, no se trata de que me aprenda la norma de memoria, no se trata de que me aprenda el estándar de memoria o el libro de memoria o la guía, no, se trata de que esté consciente de que lo que estoy haciendo tiene un impacto, positivo o negativo, cualquiera que sea el caso, pero entonces esta toma de conciencia es toda la aplicabilidad de todos estos aspectos normativos, regulatorios y demás, pero por supuesto también de lo técnico. En conjunto nos hace ver un resultado de nuestro actuar, con el conocimiento que tenemos, con la información que tenemos. Entonces, la toma de conciencia nos hace reflexionar si lo estamos haciendo bien, si tenemos que mejorar algo, y entonces llevarnos a este aspecto de comunicación y de información documentada que ya veníamos manejando con anterioridad. También en el numeral 8, nosotros vamos a encontrar todo un entorno de procesos en donde hay que hablar de una planificación y el control operacional, los requisitos para los productos y servicios, el diseño y desarrollo de productos y servicios. Uno podría decir, oye, pero yo no me dedico a producir zapatos o hacer chamarras, o no. Pero sí tenemos una producción de hemocomponentes, una producción de resultados, una producción y servicios de diferente índole.
Entonces debemos diseñar y desarrollar cómo le voy a hacer para poder entregar unas plaquetas con una calidad apropiada. ¿Cómo le voy a hacer para que el primer proceso, a lo mejor en el primer contacto con el probable donante durante la entrevista, sea adecuado? Y entonces el servicio que dé el médico, la atención inicial que se dé, enamore o convenza al probable donante para que continúe con el proceso. Entonces, hay que diseñar y desarrollar todo eso que hacemos. Hay que ver que este control de todos estos procesos, productos, servicios, pues tiene que estar contemplando también a todo lo que viene de manera externa. Por ejemplo, pues los alimentos para el comedor, por ejemplo, las bolsas cuando llegan pues todas estas paquetes gigantescos para ser ocupados, los tubos tal vez, los reactivos, etcétera, todo lo que se suministra externamente. Entonces, debo tener conciencia de que esos materiales van a entrar a mi proceso. Por lo tanto, debe haber un diseño de en cómo voy a estar gestionando todos estos suministros. Si es que tenemos producción y provisión de servicios, si es que hacemos una liberación de todos estos productos, incluso las salidas no conformes. Este entorno de operación es una estructuración de orden, es una generación de hacer como una limpieza apropiada y un replanteamiento de si lo que estoy haciendo actualmente está bien, a partir de que diseño un flujo, un inicio, un proceso y una salida, un final y todos estos elementos que van de por medio. Este numeral de verdad ayuda un montón cuando lo visualizamos desde el contexto de la producción. Entonces, este numeral se vuelve crucial para un banco de sangre. Evaluación del desempeño. Bueno, ya decíamos que tiene que haber un seguimiento, una medición, un análisis, una evaluación, auditorías internas, pero también hay otro aspecto que se tiene que hacer y para ser honestos, estimados colegas, luego no se hace, que es la revisión por la dirección. Cuando la revisión por la dirección se lleva a cabo de manera puntual como está programada, tal vez anualmente, tal vez semestralmente, las cosas funcionan de otra manera. Es decir, el liderazgo hacia dentro de la organización se manifiesta a partir de la revisión por la dirección. Si hay un interés, si hay unas ganas por realmente hacer la revisión de la dirección o por parte de la dirección, vamos a ver elementos de decisiones. A ver, ya hice mi revisión de este periodo, qué encontré, qué vamos a mejorar, qué se hizo peor, qué se hizo mejor, a quién felicito, a quién capacito, cuáles han sido los principales errores y toda esta estadística de revisión. Cuando hay todo ese entorno y cuando hay ese liderazgo hacia adentro del banco de sangre, entonces se nota y la revisión por la dirección se vuelve crucial para tomar decisiones. Podríamos pensar que alguien más lo puede hacer de manera externa, tal vez una auditoría, y contrato a alguien que vaya y me audite. Pero el punto no es ese, el punto es que yo de manera interna debo tener todos estos elementos de decisión. Si la auditoría interna me arroja todos estos elementos imparciales de que alguien no está haciendo bien su trabajo, de que alguien no está registrando, de que algún proceso no está cumpliendo con los tiempos establecidos, de que en algún momento las cosas no están saliendo como yo esperaba y como inicialmente se puso el requisito, bueno, pues es momento de evolucionar. Es momento de hacer cambios, es momento de ver qué voy a mover, qué voy a quitar, qué voy a poner, en dónde tengo que cambiar. Y entonces nos vamos hacia ese entorno de evaluación como una de las grandes herramientas. Y es que, ¿qué tengo que evaluar? Pues tengo que evaluar la satisfacción del cliente, tengo que evaluar el producto o servicio que estoy entregando y los niveles de satisfacción que hayan de esos productos. Tengo que evaluar la eficacia del sistema de gestión para saber si es que lo estamos haciendo bien, si es que hay ciertos elementos que podrían ser interferentes incluso, por ejemplo, y qué pena a veces decirlo, pero algunos colaboradores pues son los primeros que entorpecen el proceso. Entonces, ¿qué voy a hacer con pues todos esos elementos que podrían entorpecer el proceso? Mitigación del riesgo.
Acuérdense la importancia que tiene ser preventivo y no correctivo. Los proveedores externos, y ahora, por ejemplo, en este entorno de pandemia, cómo se presentó esta gran dificultad de que muchos de los proveedores externos no tenían los insumos que requeríamos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para conseguir todos esos insumos y no quedarme en desabasto, no quedarme en esta condición precaria de que no tengo para trabajar? Si nosotros vemos todo ello, decíamos que se genera un entorno de mejora continua. Si es que esta información está bien sustentada, bien fundamentada, los hallazgos son apropiados, realmente vamos a hacer una mejora continua que va a resolver un montón de problemitas, a veces por muy sencillos que se vean, pues finalmente siguen siendo problemas, en un entorno de un sistema de gestión de la calidad, es decir, de evidencias. Ajá. No podemos pensar en mejorar algo cuando no lo hemos evaluado, cuando no lo hemos medido, cuando no tenemos claridad en que esa información sea fidedigna. Y obviamente, decíamos, la evaluación tiene mucho que ver con el compromiso por parte de la dirección para que, bueno, pues sea mucho más apropiado. Es algo que actualmente se pide mucho en los diferentes estándares o normas a nivel nacional e internacional, la mayor participación de los directivos, la mayor participación de los que están al frente de la organización, entendiendo que muchas veces no tienen el tiempo suficiente, que tienen un montón de actividades, bueno, pero si hay compromiso se busca delegar, gestionar, revisar de alguna forma. Entonces, siempre vamos a esperar de nuestras autoridades que se busque hacer las cosas mejor. Entonces, vaya, por eso la evaluación funciona de esa manera. Y como ya vimos, este entorno de mejora, que también es uno de los numerales de este estándar, bueno, pues nos hace pensar en que si algo no está bien, pues se genera una no conformidad. Si hay un incumplimiento de un requisito, hay una generación de una no conformidad y por lo tanto la necesidad de un análisis de causa raíz y llevar a cabo una acción correctiva, la cual, bueno, pues tiene que ser efectiva, hay que confirmar que sí funciona, que sí es la adecuada. Para eso, bueno, pues hay varias técnicas de análisis de causa raíz, como lluvia de ideas, Ishikawa, Pareto, no sé, inferencia lógica, 5 porqués, en fin, hay un montón de técnicas. Aquí el asunto es el banco de sangre tendrá que ocupar alguna de estas técnicas para generar evidencias, para hacer esta búsqueda de causa raíz. Cuando hacemos esta estrategia de mejora a partir de análisis de causa raíz, necesitamos que la información sea confiable, que la forma en la que voy a aplicar la técnica pues sea lo más apropiado posible. Aquí yo les puedo decir un poquito con respecto al numeral anterior y que cuando hacemos auditorías y buscamos hacer la mejora, si la auditoría que se hizo tiene un aspecto punitivo, es decir, de castigo, muchas personas no quieren participar, muchas personas le pierden el sentido a la gran estrategia que es la auditoría. ¿Por qué ocurre esto? Porque no fueron formados de manera adecuada, porque la auditoría la hace casi siempre el que regaña, el que castiga, el que todo lo ve mal, y eso ya se convierte en eventos que nadie quiere. Parecería que todo el mundo le tiene miedo al auditor, porque cómo es posible que pues no hagas bien las cosas, cómo es posible que te hayas equivocado, y bueno, pues esos castigos generan un entorno hostil, generan pues esa forma de ver las cosas de una manera cuadrada. Y cuando quiero hacer mejora, pues simple y sencillamente me invento cosas. En el análisis de causa raíz, cuando ya tengo una no conformidad, pues yo voy a inventar un registro, voy a inventar información y cuando quiero aplicar esta mejora, simple y sencillamente no surtió el efecto esperado. ¿Por qué? Pues porque no era información real. Porque en el afán de que no me regañen, porque en el afán de que no me castiguen, pues le invento que todo está bien. Entonces vean que hablar de la mejora tiene mucho que ver con esta filosofía de la organización. El banco de sangre, ¿a qué está dispuesto a mejorar, a cambiar, a tener personal comprometido? Comenzando por los directivos.
Si los directivos no tienen esta capacidad de entender a los colaboradores, a los diferentes procesos, a las partes interesadas correspondientes, les decía muchas veces, estamos en un ambiente en el cual es de apariencias. Entonces, para que no me castiguen, pues aparento que todo está bien, aparento que la información pues diga que no pasa nada por aquí y bueno, pues eso puede ser una gran dificultad. Yo les mencioné que los sistemas de gestión de la calidad actualmente tienen estructura de alto nivel. ¿Qué es esto? Yo les mencioné que, bueno, pues se utiliza información documentada a partir de nuevas tecnologías. Este es un ejemplo de un sistema documental digital en donde la estructura de alto nivel permite tener un sistema en un formato tal que me permite interactuar, que me permita pues estar avanzando, retrocediendo y consultándolo desde mi teléfono, consultándolo en mi computadora, en mi tableta, y que no tenga mayor problema por entrar a revisar mi sistema de gestión de la calidad. Vean, este es un sistema de gestión de la calidad basado en ISO 9001, en donde los numerales que mencionamos hace un momento, aquí están. El contexto de la organización, el liderazgo, la planificación, el soporte, la operación, la evaluación del desempeño y la mejora. Y cada uno de estos aspectos que están aquí tienen hipervínculos, tienen la manera de navegar dentro de cada uno de esos numerales. Si nosotros le damos clic a ese primer numeral, entonces nos damos cuenta de que a su vez tiene varios documentos que están aquí para poder cumplir con esto que me está pidiendo la organización. Pensando en el contexto de la organización, vean que para este numeral hay varios documentos que pueden funcionar para poder darle cumplimiento. Desde el contexto de la organización, la filosofía, si hicieron para establecer ese contexto un análisis FODA, si hay un plan derivado del FODA, si hay un organigrama general, una planeación estratégica, la misión, la visión, los valores, el plan de calidad, el código de ética y conducta, el reglamento interno, la política de confidencialidad. Vean, hablar de las partes interesadas, el enfoque a procesos. Entonces, estamos en un entorno digital en el cual yo puedo consultar cada uno de esos rubros que me están pidiendo por parte de este estándar y entonces se convierte en algo relativamente fácil porque entro a esos documentos, los cuales me permiten toda esta interacción y yo puedo ir al inicio, al siguiente, al anterior, y puedo conocer cuál es ese contexto de la organización dándole clic a cada uno de los hipervínculos. Entonces, ¿qué estamos generando? Un entorno en el cual todo esto se vuelve dinámico. Qué flojera estar leyendo carpetas de Aquilo, carpetas con un montón de información y se dan cuenta un procedimiento tiene que las 10, 20, 30 páginas de las cuales 5 son la introducción, más la portada, más, y entonces termina siendo mucha basura. Cuando yo realmente puedo ir a cada uno de los documentos que me interesa puntualmente y ver qué es lo que me pide, qué es lo que me dice, si es una instrucción de trabajo, si es un formato, si cómo voy a hacer las cosas. Entonces, la estructura de alto nivel en los sistemas de gestión de la calidad para fines de tener un orden en el banco de sangre obedecen a este tipo de sistemas. Sistemas digitalizados, sistemas que son fáciles de abordar, que por supuesto son seguros porque entran con usuario y password, porque se puede saber quién entró, a qué hora entró, qué hizo, etcétera. No pueden descargar información, no pueden ver más allá de lo que no se les permite. Entonces, también tienen una seguridad. Como pueden darse cuenta, estos sistemas de gestión de la calidad es la forma en la que yo puedo ahora provocar que los colaboradores entren a estos sistemas, se capaciten, generen procesos de inducción, porque a partir de este entorno yo puedo hacerles ver que la calidad no está peleada en ningún momento con cada uno de nosotros, que el departamento de calidad está facilitando a que estos procesos sean mucho más apropiados a partir de lo digital, que es mucho más fácil. Pasos a seguir. Bueno, muy importante es que ustedes tengan claridad en cómo van a implementar este tipo de sistemas de gestión de la calidad. Decíamos lo de hace un momento de ISO 9001, pero por ejemplo, ustedes lo primero que pueden hacer es un diagnóstico situacional. Después de haber establecido pues los hallazgos en este diagnóstico situacional,
pues el establecimiento de los objetivos, para qué quiero hacer o para qué quiero este sistema de gestión de la calidad. Por supuesto, conocer el compromiso de la organización y ni se diga de nuestros líderes. El establecimiento de un equipo de trabajo, porque si yo quiero implementar un sistema de gestión de la calidad para mi banco, pues tengo que saber quiénes tienen las competencias, quiénes quieren participar, quiénes tienen el compromiso, y entonces hacerlo de una manera que el equipo que va a hacer estos documentos, esta información, pues se perciban motivados. Tiene que haber una planeación de este proceso, la disposición de recursos, por supuesto, porque un sistema de gestión de este tipo, pues lo tienen que hacer en una computadora, lo tienen que hacer en un entorno digital, tiene que haber una capacitación, tiene que haber tiempos y movimientos, tiene que haber ciertos costos considerados. Se desarrolla como tal el sistema de gestión de la calidad, que generalmente es en un entorno web, en donde, bueno, pues ahí va a estar mi trabajo en esa nube, en este sistema informático. Se desarrolla como tal el proceso, se evalúa qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo. En caso de que haya un incumplimiento, en caso de que no estén haciendo las cosas como se planteó desde el principio en esta implementación de sistemas de gestión de la calidad, se hace una búsqueda de la causa raíz, se hace la respectiva corrección del proceso y, por supuesto, llegamos a la mejora. Dense cuenta que estos pasos van muy de la mano con lo que veníamos ya manejando en el estándar. Entonces, por eso vale la pena que ustedes lo relacionen con su entorno, que ustedes lo relacionen con la mejor forma de trabajar y que mejor que siguiendo un estándar internacional, que en este caso es ISO 9001. No es el único estándar, hay otro estándar que les puede ser muy útil, en este caso es 15189, el estándar que les puede servir mucho, que les puede dar un entorno, sí, de un sistema de gestión de la calidad, pero también para demostrar la competencia técnica, para demostrar que no nada más son buenos haciendo manuales, procedimientos y demás, sino también en el contexto técnico. Y para eso, bueno, pues se tiende un estándar llamado 15189, que es de la familia ISO, que está la traducción ya al español en México desde el 2015, está esa traducción también. Entonces, hay varios elementos que nos van a servir después de lo que vimos en ISO 9001, pues ahora en 15189 hay varios elementos. Vamos a ver que en este estándar hay dos grandes grupos de requisitos. El primero son los requisitos de gestión y el segundo los requisitos técnicos. Lo demás, bueno, ya lo hemos visualizado, que son las primeras partes de las normas, términos y definiciones y demás. En este estándar lo que vamos a ir revisando son los requisitos de gestión y los requisitos técnicos, que no tienen mayor complicación. La verdad es que es algo relativamente simple. Comenzamos por identificar que los requisitos de gestión tienen que ver con la organización y la responsabilidad de la dirección. Ya lo habíamos visto en ISO 9001. Que se requiere un sistema de gestión de la calidad. Entonces ya no es algo que sea ajeno, ya sabíamos. Control de documentos, también se los mencionaba, donde hay toda una identificación del documento y una gestión de su disponibilidad y demás. Contratos de prestación de servicios, exámenes por el laboratorio subcontratados, y en este caso, ¿qué pasa cuando el banco de sangre tiene todos estos elementos de subcontratar y tiene que buscar pares, tiene que buscar estos bancos de sangre que tengan todos estos elementos de cumplimiento? Entonces, bueno, yo no voy a subcontratar a un banco que no hace por lo menos lo que yo hago, ¿no? Con la calidad que yo lo hago. Servicios y suministros externos, que también ya habíamos visto algo en ISO 9001. Servicios de asesoría, y aquí viene algo muy interesante, porque, bueno, muchas veces requerimos de estos entornos de asesoría de personas o de organizaciones externas, o nosotros hacemos ese servicio de asesoría. Entonces, aquí ya viene una necesidad de documentarlo, de ver de qué manera todo este sistema documental funciona, pues para poder hacer todos estos intercambios, tanto de servicios como de materiales, etcétera, que, bueno, pues con pares, con otros bancos de sangre parecidos a nosotros, nos van a dar elementos de decisión. También están como complemento de todo este entorno digital, la resolución de quejas, la identificación y control de no conformidades,
la acción correctiva, la acción preventiva y la mejora continua. Vean que la mayoría de los esquemas finalizan el sistema de gestión de la calidad con esto, la mejora continua. Ajá. No me voy a detener mucho, ya lo estuvimos viendo hace un momento con ISO 9001. Ahora solamente es dar la estructura de 15189 para que vean que es un entorno muy, muy parecido. En el requisito 4, que tiene que ver con estos requisitos de gestión, pues están muy parecidos a ISO 9001, entonces hasta ahí no me detengo mucho. También decíamos, hay un control de registros, hay una evaluación, ya habíamos comentado, auditorías y demás. Por supuesto, revisión por la dirección, que es un entorno que habíamos comentado. El que es bastante interesante es el conjunto de requisitos técnicos. Ese conjunto de requisitos técnicos nos hace ver todo un contexto a nivel de la escolaridad y la capacitación continua que tenemos para desarrollar todos estos aspectos técnicos. Entonces, en los requisitos técnicos nos vamos a encontrar con uno muy importante, que es el 5.1 y tiene que ver con el personal. ¿Cómo trabajo con este personal? ¿Cómo es que voy a seleccionar este personal? ¿Qué competencias debe tener? Y todo lo que se va a ir desarrollando para fines de ir creciendo en la organización. El 5.2, las instalaciones y las condiciones ambientales, en donde, bueno, pues aquí ya empiezo a visualizar que si la temperatura, que la humedad, que también el clima organizacional, que si tenemos casilleros, que si tenemos sanitarios, que si las entradas, que si las salidas, que, en fin, todo esto que tiene que ver con el entorno del laboratorio. El 5.3, que ya es el equipo de laboratorio, los reactivos, los consumibles, todas las máquinas y todo lo que tenemos alrededor del proceso de laboratorio. También están las diferentes etapas de proceso. En este caso, los requisitos técnicos, partiendo de la primera etapa como preexamen, ahí nos vamos a encontrar con la comunicación, nos vamos a encontrar con la flebotomía, nos vamos a encontrar con esas primeras etapas de contacto con el donante. Posteriormente viene el proceso de examen, en donde ya se hace toda una medición y se genera también un entorno de aseguramiento de la calidad de los resultados. Y para ello, bueno, pues algo que colegas del banco nos cuesta luego mucho trabajo, la estadística. El tener conocimientos estadísticos, el saber qué es una media, una desviación estándar, un coeficiente de variación, qué es un porcentaje de correlación, cómo manejamos a lo mejor tablas de contingencia, cómo hacemos para hablar de un error total máximo permitido, un entorno de cuantitativos, de cualitativos, y entonces cómo la estadística me sirve en esos entornos. Posteriormente vienen los procesos post-examen, que tiene que ver con toda esta transcripción y emisión de datos y de información como parte final del proceso. El informe de resultados, y que debe tener una explicación y que debe tener un entorno apropiado, ya sea digital, ya sea impreso, y la liberación de dichos resultados, que nos permitan hablar de la gestión de la información de laboratorio, también es algo que se pide en este estándar. Y aquí ustedes dirán, oye, pero esto que está marcando este estándar 15189 tiene mucho el enfoque de laboratorio. Tienen razón, tienen razón. Algo que ha pasado actualmente en la entidad mexicana de acreditación es que este estándar nos ha llevado a revisar que el entorno del banco de sangre no es igual que el entorno del laboratorio, por lo tanto no se puede evaluar igual. Las veces que hemos tenido que trabajar alrededor de estos lineamientos, de estos requisitos para cumplimiento de este estándar en el banco de sangre, siempre nos hemos topado con carencias o necesidades de evolución de este estándar. Entonces, para eso la entidad mexicana de acreditación elaboró un documento tal cual, criterios de evaluación de la norma 15189 en bancos de sangre. Ajá. Este documento ya hizo la reflexión acerca de que si el laboratorio pues no puede ser evaluado igual que el banco de sangre, o al revés, pues entonces tiene que haber criterios propios para el banco de sangre. Esto nos hace pensar en cómo cada uno de nosotros tiene esta necesidad de manejar
un vocabulario diferente, un entorno distinto, esto que decíamos hace un momento, multidisciplinario, holístico, etcétera, y en donde, bueno, pues ya se le pregunta al laboratorio una cosa, pero al banco de sangre otra. Entonces, tenemos que ver cuál es el entorno de cada uno de ellos, qué es lo que realmente aplica para el banco de sangre, y de esa manera, pues hacerlo mucho más proactivo, mucho más útil, porque hasta hace algún tiempo se quería evaluar de la misma forma al laboratorio y al banco de sangre, y pues definitivamente no es posible. Los contextos son diferentes y bueno, pues tendría que hacerse con criterios muy particulares. Una vez que vemos que existen este tipo de guías, este tipo de documentos, ahora sí, ya podemos hablar el lenguaje del banco de sangre, ya tenemos elementos y podemos aplicar la 15189 siempre y cuando haya expertos que vayan a evaluarme y que sean mis pares. No gente de laboratorio clínico evaluando banco de sangre, sino gente de banco de sangre evaluando bancos de sangre. Y eso nos va a permitir tener un mayor crecimiento, una mejor información que nos permita mejorar nuestros procesos. Igual que para ISO 9001, ustedes pueden encontrar nuevamente estos sistemas de gestión de la calidad digitales, toda esta información que ya es cero papel, en donde tienen a toda la norma de manera digital, bien estructurada, con elementos digitales, con elementos interactivos, con documentos que podrían ser en formatos PDF tradicional o si no interactivos, como corresponde. El asunto es que estos sistemas de gestión de la calidad sí nos permiten que sea accesible la información. Por todo lo que dijimos hace un momento, nos evitamos las carpetas de Aquilo, nos evitamos un entorno difícil de entender y entonces más bien tenemos la posibilidad de que todos entren al sistema de gestión y lo puedan revisar de una manera apropiada. Ya vimos hace un momento los numerales que tiene este estándar 15189. Bueno, pues vean que siguen siendo esos mismos numerales los que están aquí. El asunto está en que si yo navego en estos documentos, vean, ahora estoy en el 5.1, yo tengo varios elementos con los cuales puedo interactuar, puedo navegar, y entonces estoy conceptualizando de qué manera estoy abordando cada uno de estos numerales, cada uno de estos requisitos. Ajá. Y de esa manera hacer mucho más fácil el contexto. Imagínense que están en este numeral y ustedes quieren ver el organigrama, y entonces, bueno, a partir de un documento que tiene esta plataforma, yo puedo conocer el organigrama, puedo conocer sus funciones, puedo conocer muchas cosas, pero vean que está estructurado de tal forma que se vuelve algo accesible. Ya no es un documento en papel, ya no es un documento en el cual me pierdo y no encuentro nada y no tengo elementos para continuar con esta revisión, con esta mejora. Entonces, los sistemas de gestión de la calidad, hoy por hoy, ya sea ISO 9001, ya sea ISO 15189, pues funcionan muy bien en estos entornos digitales, funcionan muy bien a partir de tener estos elementos de decisión y que nos dan la oportunidad de interactuar mejor, de comunicarnos mejor, de que si tengo duda voy y lo consulto N veces, no hay ninguna restricción en ese sentido, que puedo hacer actualización de la información, que puedo manejar formas apropiadas para poder gestionar el talento, para poder hacer evaluaciones, etcétera. Entonces, por eso es tan importante que los sistemas de gestión sean cada vez más cercanos al colaborador. Después de revisar todo esto, después de ver todo este entorno normativo, todo este entorno regulatorio, tenemos que pensar en cómo las organizaciones se tienen que enfocar en dos aspectos importantes. Primero, la prevención de riesgos y segundo, las mejoras visibles en el sistema. Cada uno de nosotros podría ser experto en el área donde está, cada uno de nosotros podría tener elementos de decisión y un montón de conocimiento y maestrías y doctorados, especialidades, lo que ustedes gusten. Pero si no tenemos la capacidad de interactuar con los demás colegas, si no tenemos la capacidad de entender la necesidad de mi parte interesada, dígase mi compañero de la otra etapa, de la otra área, dígase mi proveedor, dígase mis autoridades, dígase la sociedad, pues entonces no está siendo claro el uso que le voy a dar a la información,
a los datos que tengo en el banco de sangre, el motivo por el cual mi organización existe. Entonces, por eso es que los sistemas de gestión, cuando hablan de que pongas tu filosofía organizacional, que pongas tu misión, tu visión, ahí caes en cuenta como parte del banco de sangre que es necesario declararlo, plasmarlo en un documento en el cual tú lo vas a evolucionar, lo vas a llevar hacia hacerlo mejor. Definitivamente cuando llegamos a esa forma de entender los sistemas de gestión es porque ya estamos cayendo en cuenta de la importancia que tenemos, de la importancia que tiene cada uno de mis compañeros, cada uno de los proveedores, en fin. Todo eso, pues por supuesto, se convierte en algo bastante útil para generar conciencia. Hay muchos documentos que ustedes pueden consultar, hay mucha información que ustedes pueden revisar a nivel técnico, porque, por ejemplo, para los procesos de banco que requieren verificación de métodos, ahí tenemos que irnos a los entornos estadísticos y apoyarnos de documentos adicionales como son las guías de CLSI o bien las guías del CENAM. Entonces, son documentos que hay que identificar. Estos, por ejemplo, son de costo, hay que comprar el documento, tiene derechos de autor, bla, bla. Pero hay otros que son gratuitos, hay algunos que están disponibles en Internet a partir de las organizaciones que hacen todas estas revisiones. Y bueno, pues nosotros en el banco tendríamos que ver qué uso le voy a dar a este tipo de información. Recuerden que es parte de esa información externa y que tiene que estar disponible para quien hace estos procesos, la verificación de métodos, por ejemplo, la calificación de equipos, la implementación de Seis Sigma, tal vez la estandarización de la flebotomía, la certificación de flebotomistas, en fin, todos estos aspectos que se pueden estandarizar a partir de información externa, de proveedores externos, de entornos un poco más apropiados. No nada más es seguir la norma 253, no nada más es seguir un estándar ISO 9001 o ISO 15189. Hay otros tantos documentos que me dan la pauta para hacer todo esto todavía más funcional. Si nosotros cumplimos con todo este entorno de capacitación, de formación, de valorar todo este entorno académico, de este entorno de que trabajamos en equipo, de que pues tenemos que manejar cada vez mejor comunicación y demás, pues gracias a eso hablaremos de la homogenización de criterios. No podemos pensar en que todo va a funcionar como relojitos, como engranes, si antes no hemos revisado todo este entorno legal, todo este entorno normativo, todos estos estándares internacionales, nacionales y demás. Recordemos que los beneficiados son nuestros pacientes, son nuestros donadores. Entonces, en algún momento nosotros vamos a ser usuarios de esos sistemas de gestión de la calidad y de esos criterios que fueron establecidos ahí. Algún día vamos a ser pacientes, vamos a ser donadores, si no es que ya lo somos, y pues vamos a caer en cuenta de la necesidad que hay de hacer cada vez mejor nuestro trabajo. Si no tenemos claridad en la información, si no tenemos claridad en lo que está ocurriendo en nuestros procesos, porque pues, ¿para qué levanto la mano y menciono algo si me van a encargar a mí que lo mejore? Y cuando intento capacitar a los demás, nadie va, y cuando queremos que participen los demás compañeros, pues resulta que todo es apatía. Entonces, vaya, sí que es un reto importante, sí que tenemos que buscar la mejor manera de comunicar todo este entorno normativo, regulatorio y demás. Les invito a que lo revisen, a que vean la mejor manera de transmitirles a los colegas que son más apáticos, pues esto, que quede disponible para todos, que sea información que puedan revisar. Y bueno, pues ojalá todos caigamos en conciencia de que requerimos mejorar nuestros procesos, que requerimos hacer toda una revisión puntual y que nuestras autoridades tengan pues todos estos elementos de ayuda.